quién realmente eres. ¿Qué es lo que puedes hacer en nuestro favor? ¿Cómo es que podemos entender un poco la divinidad? Ayúdanos, por favor. Danos tu bendición y que tu Santo Espíritu sea nuestro profesor y tu palabra pueda iluminar nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Ya sabes que nosotros tenemos aquí un regalo muy importante y muy lindo. Se trata del curso bíblico, La Biblia Habla, un guía de estudios con más de 20 lecciones aquí, para que tú puedas comprender más acerca de Jesús, acerca de Dios. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Ingresa a nuestro sitio web, estudienlabiblia.com. ¿Tú sabías que puedes estudiar la Biblia a través de WhatsApp? Puedes estudiar la Biblia a través de un curso bíblico. Puedes estudiar la Biblia recibiendo este curso en casa, o también podemos enviarte de manera digital. Entonces ingresa a estudienlabiblia.com y puedes seleccionar la opción que tú quieras para poder comprender más aquellas preciosas verdades que Dios tiene para la vida. Una de las preguntas que nos hemos hecho alguna vez en la vida, los seres humanos, es si realmente Dios existe. ¿Existe Dios? ¿Cuáles son las evidencias? Tengo una pregunta interesante. María Laura nos pregunta lo siguiente. Hola, mi nombre es María Laura. Soy adventista de nacimiento. Siempre creí en la existencia de Dios. Mis padres me lo inculcaron desde pequeña y bueno, yendo a la iglesia, escuchando los cánticos hermosos, lo reafirmé aún más. Saber que existe un Dios que está vivo. Pero a medida que fui creciendo, algunas dudas comenzaron a surgir en mi mente, algunos cuestionamientos. Al ver tal vez o escuchar teorías ateas en la TV, en la radio, en series, en fin. Creo que a través de eso me di cuenta que me hace falta mucho más aprender acerca de la existencia de ese Dios vivo. He tenido muchas oportunidades en que varios amigos me preguntan y no sé con exactitud qué contestar. Y me gustaría aprender más y reafirmar con la Biblia la existencia de ese Dios que me ama, que está vivo y con quien puedo contar en estos tiempos de tanta dificultad. A veces las películas que vemos, los amigos que tenemos, el lugar donde frecuentamos, nos traen ciertas dudas de tiempo en tiempo. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se relaciona con el ser humano? Y sabes que todos los habitantes de este mundo nos hemos hecho ya esta pregunta. ¿Existe Dios? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Y qué hace? ¿Qué cosa es lo que se cree acerca de Dios? Por ejemplo, los ateos dicen Dios no existe. Los agnósticos dicen Dios existe, pero no hay manera de saberlo. Los deístas dicen Dios existe, pero está tan distante, así que no hay manera de conocerlo. Los panteístas dicen Dios es todo, todo es Dios. Dios no es un ser personal, es un ser impersonal. Allí los teístas bíblicos dicen Dios existe, es un ser personal, lleno de poder, lleno de amor y de justicia. ¿Cuál de estas actitudes o de estas teorías tú tienes en mente? No lo sé. Puede ser que hoy esté hablando para alguien que es agnóstico, es ateo, es panteísta. Déjame hoy mostrarte de un Dios que realmente quiere relacionarse contigo. ¿Quién es Dios? Y yo voy a tomar un texto muy conocido. Y ese texto de alguna manera va a traer problemas para muchos que no saben explicar qué significa el Dios en el quien nosotros creemos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 es llamado el Shema. Shema significa oír o oye. Dice así, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tú ya escuchaste hablar, o tú ya sabes
y crees en Dios, tú ya sabes, cuando hablamos de Dios, hablamos que Dios es 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mundo cristiano por lo menos cree en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Solo que este es un misterio sin resolver. En el Antiguo Testamento encontramos esta voz y esta orden de Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay algunos que dicen: ¿cómo ustedes pueden creer en Dios que son 3 personas? Eso es politeísmo, porque Dios es uno solo. Y allí viene una discusión. Primero voy a poder hablar sobre la discusión dentro del mundo cristiano y luego voy a mostrar evidencias que hablan acerca de la existencia de Dios. Entonces, el primer problema que resolver tiene que ver dentro del mundo cristiano. Y ese problema es: ¿cómo es que Dios, siendo uno, finalmente son 3? ¿Cómo yo puedo explicar eso? Y hay varias explicaciones, ¿verdad? Hay personas que dicen: bueno, Dios es como un triángulo. Un triángulo está compuesta por 3 líneas, pero esa no es una definición exacta para Dios. Otros dicen: bueno, Dios es como el agua en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Finalmente es agua. Tampoco es una aproximación para poder comprender de lo que realmente es Dios. Pero el texto dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si te das cuenta, en este corto versículo se menciona 3 veces la palabra Dios con diferentes términos. La primera es: oye Israel, Jehová. Jehová es Yahvé. Solo que la palabra Yahvé es una palabra impronunciable por los judíos, sobre todo porque no tenía vocales y era una palabra tan sagrada que ellos preferían cambiarla por Adonai, que significa Señor. Yahvé es conocido como el tetragrama sagrado. ¿Por qué tetragrama? Porque está compuesta solamente por 4 letras: la Y, H, W, H. Traducido a nuestro idioma sería Yahvé, pero en sí no se puede pronunciar esa palabra porque solamente son consonantes y no tiene vocales. Y de allí viene Jehová nuestro Dios. La palabra Dios es la palabra aquí Dios, Elohim. Jehová, nuevamente, Yahvé, uno es. ¿Y por qué se repite 3 veces? Jehová nuestro Dios, Yahvé, Elohenu, Yahvé. Haciendo referencia a un Dios eterno. Dios el que era, Dios el que es y Dios el que siempre será. Por eso es que hace una repetición y énfasis. Ahora, el problema está en que Jehová uno es. ¿Cómo es que Jehová es uno y finalmente decimos que son 3? Existen 2 palabras en hebreo para decir la palabra uno. Ya mencioné en el capítulo anterior que a veces tenemos que ir al idioma original para poder comprender ciertas expresiones. La primera vez que aparece la palabra uno en la Biblia está en Génesis capítulo 1, versículo 5. Dice así: llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. La palabra uno aquí en hebreo es la palabra ekat, que significa uno compuesto por 2 periodos. A ver, te voy a repetir. Hay 2 maneras de decir uno en hebreo: ekat y yahid. Ekat significa uno compuesto. Yahid significa uno singular, únicamente. La palabra que se usa en Deuteronomio 6 es Jehová uno es la palabra ekat. Y la palabra ekat significa uno compuesto. Génesis 1:5 dice: un día está compuesto por 2 periodos. Periodo de día y periodo de noche. 2 periodos, ¿qué cosa hacen? Un día. ¿Estás comprendiendo? Cuando Dios habló en Génesis 2, capítulo 2, versículo 24, dice así: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No está hablando de 2 seres diferentes que finalmente son uno. ¿Ahora entiendes la unidad de Dios? Cuando dice Jehová uno es, está hablando de una unidad compuesta.
Aquí el hombre y la mujer al unirse serán una sola carne. ¿Qué palabra está aquí? La palabra ekat, palabra compuesta. Nosotros también usamos esta palabra. Por ejemplo, una familia, no estamos hablando de varias, una familia compuesta por varios integrantes. Un ejército es un ejército compuesto por varios soldados. Entonces, cuando dice Dios es uno, no está hablando de una unidad singular, está hablando de una unidad compuesta, una unidad especial. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Biblia encontramos otro tipo de unicidad, que es la unicidad con la palabra yashit, que es la unicidad absoluta. Sin embargo, en el Antiguo Testamento ya encontramos que cuando hablamos de Dios como uno, no está haciendo referencia de una unidad absoluta, está haciendo referencia a una unidad completa. Cuando vamos al libro de Isaías capítulo 9 versículo 6, hace referencia a Cristo como aquel que es eterno, aquel que es Dios. Cuando vamos a Isaías 48, 16, mira lo que dice, hablando acerca del Espíritu Santo. Isaías capítulo 48, versículo 16, dice así, préstame atención. Acercaos a mí desde el principio, no hablé en secreto, desde que esto se hizo, allí estaba yo. Y el Señor me envió, y me envió Jehová el Señor su Espíritu, haciendo referencia al Espíritu Santo como Dios. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres forman un Dios. Esta es una unidad compuesta, ¿correcto? Incluso la palabra Elohim, que en hebreo significa Dios, en sí no es Dios, sino dioses. Solo que esta palabra, cada vez que va acompañada de un verbo, no va en plural, sino va en singular, hablando acerca de una unidad compuesta. Cuando dice Jehová nuestro Dios es uno, está hablando de una unidad compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Correcto? Eso es la unidad hablando acerca de Dios. Dios es uno. ¿Quién es Dios el Padre entonces? Dios es el Padre eterno, el creador, originador y sustentador, soberano del universo, justo y santo, amoroso, bondadoso, constante e infalible. Ese es Dios. Ahora, Dios tiene atributos, sí. En la Biblia nosotros conocemos dos tipos de atributos: los atributos comunicables y los incomunicables. Los comunicables son aquellos que pueden ser compartidos con el ser humano. Por ejemplo, amor, justicia, sabiduría y bondad. Son atributos divinos que lo comparte con el ser humano. Nosotros tenemos la capacidad de amar, de hacer justicia, de tener sabiduría, porque Dios comparte esos atributos con el ser humano. Pero hay atributos incomunicables. Son aquellos que son exclusivamente de Dios. No se comparte con el ser humano. Por ejemplo, omnisciencia, Dios sabe todo. Omnipotencia, Dios lo puede todo. Omnipresencia, Dios está en todo lugar. Esas cosas son exclusivas de Dios, son atributos incomunicables de Dios. Dios es eterno, el ser humano no lo es. Dios es omnisciente, el ser humano no lo sabe todo. Dios está más allá de nuestra imaginación. Los seres humanos somos finitos y Dios es infinito. Ahora, hablar acerca de Dios y conocer a Dios realmente nos envuelve en una paradoja. Y te voy a decir cuál es la paradoja. En primer lugar, porque conocer a Dios realmente no se puede. Esta es la primera paradoja. No se puede conocer a Dios. Mira lo que dice Job 11, 7 y 8. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo tú conocerás los secretos de Dios? Es decir, es imposible poder conocer a Dios siendo que Él es infinito. Por eso es que siempre surgen dudas acerca de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo apareció Dios? Él es eterno. ¿Cómo podemos conocer perfectamente todo acerca de Dios? Sin embargo, la paradoja está en que todos somos llamados a conocer a Dios. ¿Y cómo es que nosotros somos llamados a conocer a Dios? Mira, Salmo 139, 6, David decía: tal conocimiento es
demasiado maravilloso para mí, es alto que no lo puedo comprender. Es decir, todo el conocimiento humano no da para explicar quién es Dios. Otra cosa, Isaías 55:9, más altos que los cielos, o como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, nadie puede describir el poder, la inteligencia, la sabiduría, la creatividad, el amor, la santidad, la justicia de Dios, porque no tiene límites. Así como el cielo es más alto que la tierra, nuestra mente es tan pequeña para poder comprender los grandes misterios acerca de Dios. Sin embargo, allí viene la paradoja. Y la paradoja es, a Dios no se le puede conocer porque es demasiado grande, pero en la Biblia encontramos que Él nos invita a conocerle. ¿Cómo vamos a resolver esta paradoja? Miren lo que dice Juan 17:3. Es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y uno puede preguntarse, pero ¿cómo voy a conocer si Dios es eterno? Dios es infinito. Pero aquí me invita a conocerle. Es más, aquel que no conoce a Dios ni reconoce a Jesucristo está perdido, porque dice, la vida eterna consiste en que te conozcan. ¿De qué manera vamos a conocer a Dios? El libro de Colosenses 1:10, el apóstol Pablo dice, creciendo en gracia y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Y ahí viene una pregunta más importante. ¿Cómo conozco en un Dios que no he visto? ¿Cómo puedo conocer a Dios cuando la ciencia incluso lo niega? Cuando muchos científicos se levantan diciendo Dios no existe. Por un lado, la Biblia me dice que no puedo conocer a Dios en su magnitud, porque soy muy pequeño. Por otro lado, Dios me invita a conocerle. ¿De qué se trata ese conocimiento? Vamos a hablar de eso un poquito más después, pero antes resolvamos esta pregunta. ¿Cómo puedo conocer a Dios si realmente no sé si existe? Y esa pregunta ha llevado a muchos a cuestionarse. Y esa cuestión aparece específicamente cuando hay dolor en la vida. ¿Dónde está Dios? Si Él existe, ¿por qué permanece en silencio cuando más lo necesito? Esta ha sido la pregunta que ha llevado a muchas personas a cuestionar la existencia de Dios. ¿Dónde está Dios? Si realmente existe, ¿por qué los niños sufren? Hace un tiempo yo recibí una carta, un mensaje de una persona que decía, yo prefiero no creer en Dios a creer que Dios existe y que no me libró de una violación, fue una persona violada. Cuando yo clamé, ¿dónde está Dios? Ya te preguntaste eso en la vida. ¿Realmente existe? Si yo te dijera, tú crees en Dios, levanta la mano, y tú levantas la mano, y yo te dijera, ¿cómo sabes que Dios existe? ¿Qué me responderías? Tú puedes decir, pues bueno, se cree mediante la fe. Pero la fe tampoco es irracional. Tiene que tener evidencias, tiene que tener argumentos. Entonces yo quiero aquí mostrarte algunos argumentos sobre la existencia de Dios. Sin embargo, yo primero quiero adelantarme a un asunto interesante. La existencia de Dios se acepta por fe. No hay laboratorio que pueda comprobar. ¿Por qué razón? Porque cuando el ser humano compruebe la existencia de Dios, Dios deja de ser Dios. Porque Dios es demasiado infinito para un hombre finito. Entonces, el hecho de que la ciencia no haya comprobado a Dios hace más evidente la existencia de Dios. Yo no es aquí vengo a decirte, mira, voy a convencerte que Dios existe porque esos argumentos, no. Filósofos, teólogos han tratado de comprobar la existencia de Dios, comprobar y no pueden. Y otros han tentado negar la existencia de Dios con evidencia y tampoco pueden. Entonces, cualquiera de las dos opciones tú tienes que aceptarlo por fe. Sin embargo, hay ciertas evidencias que nos ayudan. Y justamente nos ayudan a comprender quién es ese Dios. Este hombre, Nando Reis, es un ex integrante del grupo de rock Titãs aquí en Brasil. Y él escribió el 29 de septiembre del año 2005 lo siguiente: infelizmente no creo en Dios. Digo infelizmente, pues esa es una imposibilidad, o esa imposibilidad muchas veces hace de mi vida un trayecto silencioso y solitario. Para que veas que un ateo
no es feliz. Me gustaría poder compartir con alguien las penurias y las amarguras de esta vida tan complicada. ¿Cuántas veces me negué a mirar a lo alto para sentirme amparado por la mano del Señor? Cuando me vi impotente ante tantos peligros, cuando temí por la vida de mis hijos, nacidos y criados, para disfrutar la gracia de este mundo, pero que como todos son vulnerables a la violencia que nos acorrala y amenaza. Me siento solo, sin poder pedir protección por mis seres amados. ¿Sabes cómo se llamaba el título de esto que escribió Nando Reis? Aún yo siento su falta. Él primero comienza negando la existencia de Dios, pero él muestra su vacío, su infelicidad. Y hay tantas personas que aun cuando nieguen la existencia de Dios, creen que cierta imposibilidad o posibilidad de que si Él existiese, ¿dónde está? Porque yo quiero hablar con Él, yo quiero relacionarme con Él. Entonces, ante la imposibilidad de que Dios pueda ser comprobado por la ciencia, muchos dicen, Dios no existe. Pero realmente Dios no existe. Miren, vamos a ver algunos argumentos sobre la existencia de Dios. El primer argumento es el argumento cosmológico. El argumento de causa-efecto. ¿Qué significa eso? Todas las cosas tienen un origen. ¿Ya viste? Todo lo que hoy vemos tiene un origen. Todo lo que hoy está creado tiene un origen. Yo no puedo decir, bueno, este televisor apareció aquí, esta pantalla apareció aquí de la nada. Alguien tuvo que crearlo, diseñarlo, hacerlo. Todas las cosas tienen un origen, eso es lógico, ¿verdad? Ahora, una posibilidad es imaginar una cadena de causas que no tiene fin y otra es una causa primera que no tuvo comienzo. O sea, es ilógico pensar que algo surgió de la nada. Esa nada, ¿cómo es que de la nada va a surgir todo? El primer argumento es el argumento cosmológico. Tú cuando empiezas a ver el orden, sistema solar, planetas, el orden del universo, tú empiezas a ver que hay un diseñador inteligente, que hay alguien que planificó, alguien que creó todo eso. Entonces, cuando alguien dice, Dios no existe, está diciendo todo esto fue creado de la nada. Y eso es lo más ilógico ante la razón y la lógica humana, porque todo lo que hoy existe tiene un comienzo. Si Dios no existe, entonces, ¿de dónde venimos? ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo fue creado todo? Ese es el argumento cosmológico. Segundo argumento es el argumento teleológico. Me gusta este argumento, es el argumento del designio. Significa que si el mundo revela orden, inteligencia, armonía y propósito, entonces hubo un diseñador inteligente. William Paley hizo una analogía muy interesante. La analogía del reloj. Él dijo, vamos a imaginar lo siguiente, que un reloj aparece en el campo y alguien viene y dice, ese reloj apareció de la nada. Funcionó de la nada. Un día vino una explosión, ¡pum! Y allí vinieron las agujas, se organizaron, el minutero, el segundero, todos los números se pusieron en orden y el reloj comenzó a funcionar de la nada. ¿Tú me creerías eso si yo te digo, mira, este reloj funciona de la nada? Producto de una explosión, todo se ordenó y funciona de la nada. Eso es ilógico pensar. El argumento teleológico me lleva a mirar cómo la ciencia ve que el mundo es complejo. El ser humano es complejo. Mira tus manos, mira el tamaño de los dedos. Para que funcionen tienen que ser desiguales. Mira el cuerpo humano, mira el funcionamiento de nuestro sistema. Esto significa que hay un orden, que hay un ser inteligente. Y si Dios no existe, entonces, ¿quién creó todo? Ese es el segundo argumento. Pero existe un tercer argumento, aparte del teleológico. Y ese es el argumento ontológico. Y es la idea de Dios, ¿de dónde vino? Fíjate una cosa. El ser humano tiene en su mente la idea de Dios. La pregunta es, si Dios no existe, ¿de dónde el ser humano inventó esa idea? Es más, el ser humano ya viene necesitando de Dios. Este argumento ontológico de la idea de Dios es algo innegable. ¿Cómo un ateo responde? ¿De dónde surge la idea de Dios que no existe? Eso es un argumento, el argumento ontológico. Otro argumento, el cuarto argumento, el argumento antropológico, el sentido moral. Fíjate una cosa,
el sentido moral del ser humano en cuanto a lo correcto o equivocado, ¿de dónde vino? Si el ser humano fuese producto de la casualidad, por ejemplo, este es un argumento histórico. ¿En qué se basa este argumento? Cada pueblo a través de la historia ha tenido una percepción básica de lo divino y ha tenido siempre la necesidad de adorar. Si tú revisas la cultura de tu país, la cultura de tu región, vas a encontrar de que todos ellos ya tenían dioses a quien adorar. Tenían el concepto de un Dios en su cabeza. La pregunta es, si Dios no existe, ¿de dónde apareció ese concepto? Si culturas muy antiguas ya buscaban una divinidad para adorar. Ese argumento histórico nos ayuda a comprender de que realmente Dios existe. El asunto es que tenemos que reconocer quién es el Dios verdadero y cómo relacionarnos con ese Dios. Ahora fíjense, hay un argumento psicológico y este es un argumento poderoso porque tiene que ver con lo existencial. ¿Qué cosa dice este argumento? Las personas tienen un vacío en su ser, tienen un espacio que no les contenta con nada en este mundo. Pueden intentar llenarlo con todo lo que ellos quieran, pero el vacío continúa. Ese vacío existencial te lleva a buscar ayuda en un ser supremo. Para algunos puede ser una fuerza, puede ser cualquier otra cosa o tipo de autoayuda o automotivación, y por más que intentan llenar ese vacío, no pueden. Por eso es que cuando una persona tiene un encuentro con Dios, se siente pleno, tiene paz, porque consiguió llenar el vacío que los psicólogos llaman vacío existencial. Este argumento es importante. Mas tenemos otro argumento todavía. Ese es el argumento pragmático. Este argumento pragmático se trata de lo transformacional. Este es el argumento más poderoso acerca de la evidencia de Dios. Porque si Dios no existe, ¿cómo algunas personas que creen en Dios son transformadas? ¿Cómo es que un borracho deje el alcohol para ser una persona sobria? ¿Cómo un drogadicto puede abandonar la droga con fe? ¿Cómo una persona puede salir de una vida de miseria a una vida diferente? Si Dios no existe, entonces, ¿cómo son transformadas esas personas? Hasta aquí yo no escuché a una persona diciendo, gracias al ateísmo mi vida cambió. Pero sí escuché miles de personas diciendo, gracias a Dios mi vida cambió. El argumento pragmático tiene que ver con la transformación del ser humano. Blaise Pascal decía lo siguiente: la fe es superior a la incredulidad. Y él hizo un ejemplo irrefutable. Y él dice así: vamos a imaginar que Dios no existe. Ojo, él usa la lógica, usa la razón. Vamos a imaginar, dice, te voy a dar yo la chance de que Dios no exista. Muy bien. Llega el momento final, la muerte, porque finalmente cristiano y ateo en la sepultura se encuentran y bueno, los dos llegan ahí porque todos somos amenazados por la muerte. Y en el día final, dice Blaise Pascal, si Dios no existe, yo no perdí nada en la vida. En cambio, aquel que murió no creyendo en Dios, y si Dios existe, él perdió todo. Él perdió la vida eterna. ¿Qué cosa perdió el ser humano por creer en Dios? Nada, si en caso Dios no existiera. Pero si Dios existe, el ateo sí perdió todo. Ese argumento de Blaise Pascal hoy nos puede llevar incluso a creer en Dios hasta por la lógica humana. Aunque la Biblia ya presenta otras evidencias acerca de cuán poderoso es Dios y cómo se relaciona con el ser humano. ¿Tú sabías que el ateísmo es tan extraño? Y es tan extraño que ni siquiera Satanás llegó a ese lugar. El libro de Santiago 2:19 dice que el diablo cree y tiembla. Quiere decir que hasta Satanás y sus demonios creen. Porque aquel que se declara ateo tiene que negar
el propio vacío que está en su ser. Y como no puede, reniega, insulta incluso a Dios. A ese Dios que él cree que no existe. Entonces, después de estos argumentos, aquí viene el argumento teológico, que es el bíblico, donde la Biblia comienza mostrando a Dios. Pero quiero que prestes atención. La Biblia no te presenta evidencias sobre la existencia de Dios. La Biblia comienza afirmando la existencia de Dios. Cuando vas al libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, la primera página y el primer versículo de la Biblia dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios aparece como el creador. No dice yo te voy a probar cuáles son las evidencias que Dios existe. Dice Dios existe. No comienza probando, comienza afirmando la existencia de Dios. Ese es el argumento teológico. Y basándome en ese argumento, yo te quiero mostrar y desarrollar aquella paradoja. Hay personas que dicen, yo no creo en Dios porque no lo veo. Sin embargo, tú tienes fe en muchas cosas que no ves. Cuando subes a un avión, no ves al piloto, pero tú crees que existe un piloto. Eso se llama fe. Cuando tú vas al médico, él te receta una medicina. Tú compras esa medicina sabiendo que el médico te recetó. El médico no te dijo, aquí está mi título que yo estudié. Tú no estuviste presente en quien fabricó la medicina, pero lo tomas. Eso se llama fe. Tú dices, yo tengo un dolor. Yo te digo, muéstrame el dolor. No es que no te puedo mostrar, pero a mí me duele. Claro, el dolor existe, pero no puede ser demostrado. Hay cosas que no se ven, pero existen. Cierta profesora estaba diciendo en un salón a todos los niñitos, Dios no existe porque nadie lo puede ver. A ver, Pedro le dice, mira por la ventana, ¿qué ves afuera? Una nube, la nube existe porque lo ves. ¿Qué ves allá? Un árbol, el árbol existe porque lo ves. ¿Qué más ves? ¿Ves a Dios? No veo a Dios, entonces Dios no existe. Ahí ve otro niñito cristiano y dice, compañeros, yo quiero hacer otra pregunta. Todos miren a la profesora. ¿La profesora está ahí? Sí, está ahí. ¿Ustedes lo ven? Sí, ella existe. Exactamente. Ahora, alguien de ustedes puede decir, ¿dónde está el cerebro de la profesora? Busquen el cerebro, muéstrenme el cerebro. Y obviamente nadie puede ver el cerebro, pero saben que el cerebro existe. Entonces el niñito dijo, si Dios no existe porque no se ve, la profesora tampoco tiene cerebro porque no se ve. ¿Te das cuenta? Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos creer en Dios aun cuando no se esté comprobado. Ahora, algo más que eso. Por eso Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué llama necedad? Porque Dios sí se revela al ser humano y se revela a través de la naturaleza, que es la revelación general. Salmos capítulo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza es el libro abierto, la revelación general que todos tenemos que leer. Porque en cada detalle de la naturaleza encontramos a un Dios perfecto. La Biblia es la revelación especial. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces a sus siervos a través de los profetas, es la revelación especial. Dios se revela a través de su palabra. Y la revelación perfecta, ¿quién es? Cristo. Cristo vino a revelar quién es Dios. Mateo capítulo 11, versículo 27, encontramos cómo Él dice, yo vine a revelar al Padre, vine a revelar quién es Dios.
Entonces, ¿cómo es que Dios quiere que le conozcamos? Primero, que lo aceptemos por fe. Y número dos, Él quiere que le conozcamos y que tengamos una relación estrecha con Él. ¿De qué manera? Jeremías 9:24 dice así: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme que yo soy Jehová y hago misericordia y justicia en la tierra. Tú no tienes que conocerlo teóricamente, tienes que experimentarlo en tu vida. Por eso Juan 17:3 dice que tienes que conocer a Dios y en esto consiste la vida eterna. Esa es una experiencia que tienes que tener en tu vida. La palabra conocer en la Biblia está íntimamente ligado incluso a la intimidad sexual. Quiere decir, Dios quiere tener un relacionamiento próximo, cercano contigo, íntimo. Y Dios se muestra a través de su palabra, a través de Jesucristo, a través de la naturaleza. Hay evidencias para creer en Él. Sin embargo, ahí en los años 1860, apareció un hombre para poder cambiar toda la historia. Charles Darwin, diciendo Dios no existe y que todos nosotros somos productos de la evolución. Junto con él vino Marx, Sartre y otros filósofos diciendo que la razón está por encima de la fe. Incluso se tomaba de ignorantes aquellos que creían en Dios. Y allí se comenzó una guerra intelectual donde decía lo siguiente: el hombre no necesita de Dios. Pero realmente el hombre no necesita de Dios. ¿Dios acaso no podía defenderse y poder colocar un conocimiento mayor para decir el hombre sí necesita? No. Dios es tan sabio que dejó que el tiempo diga si realmente no necesita de Dios. ¿Y sabes qué pasó? Pasó un siglo. Y esta es una revista secular. Osvaldo Giacoya, profesor de Historia y Filosofía moderna y contemporánea, él escribió en esta revista súper interesante en diciembre del año 2005. Esto no es una revista cristiana. Incluso aquí hay muchos agnósticos y ateos que escriben. Y él dice lo siguiente: en el siglo XX, Nietzsche, Marx, Freud, Sartre y otros llegaron a apostar en la muerte de Dios. Es decir, que Dios desaparecería del pensamiento humano. Y ellos pensaban que con el iluminismo o con la era de la razón, ellos iban a iniciar una nueva era. Y mira lo que dice: no es necesario ser un especialista para saber que este triunfo no se concretizó. Al contrario. ¿Qué cosa es lo contrario? Lo que se observaba hasta hoy es una valorización de la fe. Incluso entre los científicos como Simon Morris, a lo largo de la historia, la relación del hombre con lo sagrado se ha mostrado un trazo extremadamente persistente. Por más que el ser humano dice, Dios no existe, el ser humano necesita de Dios. ¿Y cómo se explica cómo la fe ha superado la incredulidad? ¿O es mayor que la incredulidad? Por más de que muchos se levanten diciendo, esto va a acabar, esto va a morir, y esto cada vez se fortalece. Por una razón muy sencilla. Tú sabes que hay un estudio de neurocientíficos. Los neurocientíficos son los encargados de estudiar las funciones del cerebro. Y ellos encontraron que en nuestro cerebro hay una pequeña parte, muy pequeña, llamada amígdala, que es el tamaño de una almendra. Y allí ellos encontraron que la habilidad de tener experiencias religiosas tiene una base neuroanatómica que está justamente allí en nuestro cerebro. Y eso lo explica el doctor Juan Joseph. Y él dice, la habilidad de tener experiencia religiosa es una base neuroanatómica. No hay manera de poder negar esto. En otras palabras, Dios dejó su huella en nuestro cerebro. Cuando hablo de cerebro es donde nosotros hablamos de corazón. En nuestro corazón, en nuestro cerebro, en nuestra mente. La anatomía del cerebro humano fue creado con un espacio para que el ser humano se relacione con su creador. Y esto responde a por qué se siente vacío cuando no se relaciona con Dios. Tú puedes decir, Dios no existe, pero la necesidad dentro de ti es como una necesidad fisiológica. Tú puedes decir así, yo no creo en el hambre porque no tengo hambre. Espera que pasen unas horas. Aunque digas yo no creo en el hambre, vas a tener hambre porque es una necesidad fisiológica.
Tú puedes decir, yo no creo en Dios porque no lo veo. No tengo necesidad de Dios. Espera que pase el tiempo. Las crisis, ¿a dónde corres? En la soledad, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué haces con aquella necesidad que tienes por dentro? Con aquellas noches largas y oscuras. Donde tú no puedes dormir. ¿Qué haces cuando no tienes paz? La necesidad de Dios está dentro de ti mismo. Por eso es que la persona que niega la existencia de Dios o está distante de Dios, no tiene paz. No tiene una vida con sentido. Descubre recién el propósito y el sentido cuando tiene Dios en su vida. El doctor Larry Craft, que es un PhD en psicología clínica, habló que el ser humano tiene 3 tipos de necesidades. La primera, necesidad casual. Pueden ser necesidades básicas o superfluas. Alimento, dinero, placer, realizaciones, etc. La segunda, las críticas. Es decir, el ser humano tiene una necesidad de relacionarse con otro ser humano. Necesidad de afecto, de amor, de respeto, de admiración, de familia. Es una necesidad, tú no puedes negar. Pero hay otra necesidad que es crucial. La necesidad de poder relacionarte con Dios. Y cuando no te relacionas con Dios, hay un vacío en tu ser que no puedes llenar con nada. Este famoso actor, llamado Jim Carrey, escribió lo siguiente: espero que todos puedan volverse ricos y famosos y tener todo lo que soñaron para que se den cuenta que esa no es la respuesta. ¿Sabes una cosa? Tú no puedes negar la existencia de Dios porque Dios dejó una huella en tu corazón. Y ese vacío estará sin llenar hasta que Cristo lo pueda ocupar. Juan capítulo 4 habla de la historia de una mujer que intentó llenar el vacío de su vida con relacionamiento.